Muy buenos días, siendo las 10:04 del día 4 de septiembre del 2025, aprovecho la ocasión para darle la cordial bienvenida a la a la 17ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. A los integrantes del mismo, así como los servidores públicos habilitados en materia de transparencia y protección de datos personales que nos acompañan, a la cual fueron previamente citados mediante convocatoria de fecha 3 de septiembre de 2025. Le solicito al secretario técnico en este acto sirvas a tomar lista de asistencia de los miembros que integran el Comité de Transparencia de este 25 Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, presidenta. En este acto procedo a tomar lista de asistencia para verificar quórum legal para llevar a cabo esta sesión extraordinaria. Isamar Cortés Hernández, suplente de la presidenta del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Roberto Arturo Márquez Lamarque, subdirector de gobierno del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Marta Enedina Huerta Palacios, suplente del coordinador de directores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Presente. Presidenta, me permito informarle que hay 3 asistentes, por lo que existe quórum legal para sesionar esta 17ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali, tal como lo establece el numeral 32 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública para los sujetos obligados de la Administración Pública del municipio de Mexicali, Baja California. Gracias. En virtud de que existe quórum legal, declaro formalmente iniciada la 17ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Le solicito al secretario técnico de conocer el orden del día. Gracias. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto primero, lista de asistencia y verificación de quórum legal. Punto segundo, declaración de instalación de la sesión. Punto tercero, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto cuarto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 467 solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto quinto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 479 solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto sexto, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud número 0200 587 250 00 464 solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Punto séptimo, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 465 solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Punto octavo, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 474 solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Punto noveno, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud 0200 587 250 00 494 solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Punto décimo, revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación al recurso de revisión RR 0543 2025 solicitado por parte de la Oficialía Mayor del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Punto undécimo, clausura de la sesión. Gracias. Se somete a consideración la propuesta del orden del día ante los integrantes del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Si algún miembro tiene algún comentario que incorporar, le solicito manifestarlo en este acto. ¿No? Gracias. No habiendo manifestación alguna, solicito secretario someta a votación de los miembros del comité el orden del día para su aprobación. En este acto se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia de Mexicali sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández. A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque. A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor.
Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos la propuesta del orden del día. Integrantes del Comité de Transparencia, me permito informarle que en relación a los puntos primero, segundo y tercero, antes mencionados, ya se ha dado cumplimiento a los mismos, en virtud de lo cual le solicito al secretario de lectura al cuarto punto orden del día. Le informo, Presidenta, que el cuarto punto del orden del día es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200-587, 250-00-467, solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. En este acto procedo a otorgar el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali, María Milagros Ramírez Fuentes, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Link. Hola, ¿qué tal? Buenos días, integrantes del Honorable Comité de Transparencia. Con fecha 11 de agosto del 2025, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 0200-587-250-00-467, en la que se solicita lo siguiente. Solicitud de información, periodo de octubre de 2021 a agosto de 2025, formato Excel editable, para datos tabulares con columnas separadas y filas normalizadas, una por registro individual. PDF buscable para documentos. Primero, presupuesto anual del Cabildo desglosado por capítulo, concepto y partida, clasificador por objeto de gasto. Segundo, percepciones y apoyos económicos de cada regidor, incluyendo sueldo, dieta mensual, neta, asignación para combustible, efectivo, vales u otro medio, presupuesto mensual para asesores, gestión social, comunicación social y cualquier compensación adicional indicando monto, concepto. Tercero, gasto ejercido por el Cabildo desglosado por regidor, capítulo, concepto, partida. Cuarto, informes de gasto de comisión por viáticos, traslado de los regidores, conforme a la norma técnica aplicable. Quinto, base de datos de beneficiarios de la partida 44101 ejercida por cada regidor, beneficiario, concepto, monto, colonia, fecha, sexo y género. Sexto, informes bimestrales de trabajo de presidentes de comisiones. Séptimo, iniciativas, reformas o puntos de acuerdo presentados por cada regidor indicando fecha, asunto, tema y estatus. Aprobada, pendiente, atendida, retirado, desechada. Octavo, asistencia de cada regidor, sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes, nombre, fecha, tipo de sesión y asistencia o inasistencia, estructura normalizada, una fila por regidor o por sesión. Noveno, sesiones de comisiones, edilicias, tipo de comisión, fechas, integrantes, asistencia, inasistencia, dictamen o acuerdo y asunto, estructura normalizada por fila, por regidor o por sesión. Décimo, personal en nómina o comisionado al cabildo, nombre, cargo, función y o regidor al que asiste. Décimo primero, asesor por regidor, nombre, periodo de pago, importe y grado académico. Décimo segundo, currículum vitae de cada asesor contratado. Décimo tercero, informes mensuales de actividades de cada asesor contratado. Mediante oficio número RG/ET 061/2025, de fecha 12 de agosto del 2025, se notificó a los regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali para que realizaran las gestiones necesarias a fin de atender la solicitud. Posteriormente, en fecha 19 de agosto del 2025, los regidores César Castro Ponce, Francisco Javier Molina Pérez, Gustavo Magallanes Cortés, Isaías Morales Francisco, José Francisco Barraza Chiquete, Luisa Fernanda Zucoli Romero, Manuel Rudecindo García Fonseca, María de Jesús Márquez Amavisca, Sujei Rocha Corrales y Yesenia Leticia Lua González remitieron sus respuestas mediante diversos oficios, razonando y fundamentando la necesidad de clasificar como confidencial parte de la información solicitada, particularmente lo relativo a los currículos vitae de sus asesores por contener datos personales. En consecuencia, se elaboran las versiones públicas respectivas. La clasificación se solicita de manera parcial, limitándose a los siguientes datos personales: correo electrónico, teléfono celular, domicilio particular, fotografía, RFC, CUR, fecha de nacimiento y lugar de origen, edad, estado civil, firma autógrafa, nombre de usuario en redes sociales y nacionalidad, con fundamento en el artículo 177 del reglamento de la Ley de Transparencia del
de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, se desarrolló la prueba de daño, concluyéndose que la divulgación de dichos datos personales representa un riesgo real y demostrable que puede afectar la esfera personal, familiar y laboral de los asesores. No existe consentimiento expreso de los titulares para su difusión. El interés público en conocer la información no supera el riesgo de su divulgación. La entrega de las versiones garantiza el derecho de acceso a la información sin vulnerar la vida privada de los individuos. En virtud de lo anterior, se somete a consideración de este honorable Comité de Transparencia, primero, confirmar la clasificación parcial como información confidencial de los datos personales contenidos en los currículos vitales de los asesores. Segundo, aprobar las versiones públicas de dichos documentos a fin de dar contestación en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información con folio 0200 587 250 00 467, cuyo término vence el 8 de septiembre del 2025. Expande. Gracias, Lick. Se somete sí, se somete a consideración el punto 4 del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto. Ningún comentario. Ok, gracias. No habiendo manifestación alguna, solicito al secretario someta a votación el cuarto punto del orden del día. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia del 25 Ayuntamiento de Mexicali sírvanse manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el cuarto punto del orden del día. Solicito al secretario de lectura el quinto punto del orden del día. Le informo, Presidenta, que el quinto punto del orden del día es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 479 solicitada por parte de la Oficina de Regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Nuevamente les doy el uso de la voz a la licenciada María Milagros Ramírez Fuentes para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lick. Consumenia, Comité de Transparencia, con fecha 13 de agosto del 2025, vía Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió la solicitud de acceso a la información con folio 0200 587 250 00 479 consistente en deseo que los 15 regidores me informen los apoyos sociales desde octubre del año 2024 al mes de agosto del 2025, que me den copia de todos los formatos de apoyo social que firmaron, estudio socioeconómico y copia de todo desde octubre del 2024 a agosto del 2025. Mediante oficio RG/ET/062/2025 de fecha 15 de agosto del 2015, se notificó a los regidores para atender la solicitud. Derivado del análisis de los regidores, se manifestó que los formatos de apoyo social, solicitud de apoyo, estudio socioeconómico y recibo de apoyo contienen datos personales, identificativos, laborales y académicos, por lo que debe clasificarse como información confidencial. En consecuencia, se elaborarán las versiones públicas correspondientes. Con fundamento en el artículo 177 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, se aplicó la prueba de daño, concluyendo que la divulgación de los datos personales representaría un riesgo real, identificable y demostrable al haber sido proporcionados únicamente para la gestión de apoyo social y sin consentimiento para su difusión. En virtud de lo anterior y con el propósito de garantizar una respuesta completa, veraz y en apego a los plazos legales, se somete a consideración de este honorable Comité de Transparencia la confirmación de la clasificación de información confidencial de manera parcial, así como la aprobación de las versiones públicas correspondientes en los siguientes términos: confidencial de manera parcial, versiones públicas adjuntas, documentos a clasificar, formatos de apoyo social, solicitud de apoyo, estudio socioeconómico y recibo de apoyo, generados por los regidores del 25 Ayuntamiento de Mexicali correspondientes al periodo de octubre del 2024 a agosto del 2025. Datos a clasificar sería nombre completo, domicilio, sexo, edad, fecha de nacimiento, lugar y origen, estado civil, ocupación, RFC, CUR, número telefónico, escolaridad, ingreso y firma autógrafa. En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública por el Estado de Baja California, la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados del Estado de Baja California, así como los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información y para la elaboración de versiones públicas,
y en términos del artículo 177 del reglamento de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California, se efectuó la prueba de daño concluyendo lo siguiente: la divulgación de los datos personales contenidos en los documentos representaría un riesgo real, identificable y demostrable. La información fue entregada al ayuntamiento con el único propósito de gestionar apoyo social sin que exista consentimiento expreso. Y tercero, su revelación vulneraría los principios de licitud, finalidad, proporcionalidad y responsabilidad en el tratamiento de los datos personales, así como de los derechos de dignidad y vida privada previstos por el artículo 1 y 16 de la Constitución. En virtud de lo anterior y a fin de garantizar una respuesta completa, veraz y dentro del plazo, se somete la confirmación de la clasificación parcial de información confidencial de los datos personales contenidos en los formatos de apoyo social: nombre completo, número telefónico, edad, sexo, RFC, CUR, estado civil, domicilio, fecha, lugar de nacimiento, lugar de origen, datos laborales, escolaridad, ingresos y firma autógrafa. Y segundo, aprobar las versiones públicas de dichos documentos para garantizar el acceso a la información pública. Con lo anterior se dará respuesta en tiempo y forma a la solicitud con folio 0200 587 250 00 479, cuyo plazo de atención es el 10 de septiembre del 2025. Es cuanto. Gracias, licenciada. Se somete a consideración el punto 5 del orden del día. Si tienen algún asunto que incorporar los miembros del comité, les solicito en este acto lo manifiesten. Ok, no habiendo manifestación alguna, le solicito al secretario someta a votación el 5 punto del orden del día. Se solicita a los integrantes del comité sírvanse manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el 5 punto del orden del día. Le solicito al secretario técnico de lectura el 6 punto del orden del día. Le informo, Presidenta, que el 6 punto del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200 587 250 00 464, solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 25 Ayuntamiento de Mexicali. En este acto procedo a otorgarle el uso de la voz a la Seguridad Pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 25 Ayuntamiento Mexicali, la licenciada Erika García Hernández, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lick. Buenos días, miembros del Honorable Comité de Transparencia. En fecha 11 de agosto de 2025, vía Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió solicitud de acceso a la información pública de folio 0200 587 250 00 464, que consiste en lo siguiente: solicitud para la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, área en específico, Subdirección de Prevención del Delito y Proximidad Ciudadana, a cargo de Cruz Amelia Ahumada Luna. Solicitud 1. ¿Quién dio la indicación o la autorización de utilizar la plataforma Google Drive para capturar y subir información de datos relevantes como fichas de actividades, actuaciones de la policía en las intervenciones, datos personales, planeación de operativos, entre otras actividades de índole interno de la Policía Municipal de Mexicali? 2. ¿Quién elaboró el sistema, las carpetas y la cuenta para subir esa información en la plataforma? 3. ¿Hay algún convenio con la plataforma Google Drive para la utilización dentro de la corporación de la Policía Municipal? De haber un convenio, anexarlo. 4. ¿Qué candados tiene la plataforma Google Drive para el resguardo y evitar el uso indebido de datos personales e información de operativos? 5. ¿Quiénes tienen acceso a la información capturada en la plataforma Google Drive? Muy bien, de acuerdo al título 6 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como de los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, se fundamenta en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia, así como también en el artículo 4, fracción sexta y 12ª, y el artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California. El artículo 116 de la Ley General de Transparencia nos dice que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.
En el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, nos comenta que para los efectos de la presente ley se defenderá en la fracción sexta, datos personales, cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable, así como en su fracción doceava, la información confidencial en posesión de los sujetos obligados que refiere a datos personales, la que refiere a los secretos bancarios, fiduciarios, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren en el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que representen los particulares a los sujetos obligados que tengan el derecho a entregarla en ese carácter, por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer. El artículo 106 menciona que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán lo dispuesto en el título sexto de la Ley General, así como de los lineamientos generales para tal efecto. Es pertinente precisar que toda información confidencial no está sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. En apego a lo anterior y una vez analizado el contenido de la petición, se desprende que la información solicitada se considera que su divulgación es un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Así también el riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el interés público general de que se difunda, y la limitación de su publicidad se adecua perfectamente al principio de proporcionalidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este honorable comité sírvase a aprobar la clasificación total para dar contestación en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 0200-587-250-00-464 de fecha de término 8 de septiembre de 2025. Es cuanto. Gracias, licenciada. Se somete a consideración el punto sexto del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, le solicito manifestarlo en este acto. ¿Ok? No habiendo manifestación alguna, solicito al secretario someta a votación el punto sexto. Se solicita a los integrantes del comité sirvan a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el sexto punto del orden del día. Solicito secretario de lectura el séptimo punto del orden del día. Le informo, Presidenta, que el séptimo punto es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud número 0200-587 250-00-465 solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 25 Ayuntamiento de Mexicali. En este acto procedo a otorgarle nuevamente el uso de la voz a la licenciada Erika García Hernández para que hagan las manifestaciones correspondientes. Adelante, Licky. Gracias. En fecha 11 de agosto de 2025, vía Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió solicitud de acceso a la información pública de folio 0200-587-250-00-465, que consiste en solicitud para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, área Subdirección de Prevención del Delito y Proximidad Ciudadana. Unidad de Proyectos Comunitarios. 1. Convenios y acuerdos. Solicito copia simple o digital de todos los convenios, acuerdos, cartas de colaboración o instrumentos jurídicos celebrados entre la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali y cualquier centro de rehabilitación, asociación civil, grupo de ayuda o institución de atención a personas con adicciones, del periodo 2020 a la fecha. 2. Listas y reportes de actividades. Solicito copia de los reportes, bitácoras o registros que documenten actividades realizadas por personas provenientes de centros de rehabilitación bajo coordinación o supervisión de la Unidad de Proyectos Comunitarios, incluyendo fechas, lugares, tareas asignadas y nombre de la institución de procedencia. 3. Registros de participación. Solicito número total de personas provenientes de centros de rehabilitación que hayan participado en programas, eventos o actividades de la Unidad de Proyectos Comunitarios entre 2020 y 2025, desglosado por año. 4. Pagos o compensaciones. Solicito copia de los registros, nóminas o comprobantes de pago que acrediten si las personas provenientes de centros de rehabilitación participaron en actividades de la Unidad de Proyectos Comunitarios, recibieron remuneración, apoyo económico o especie. 5. Autorizaciones o consentimientos. Solicito copia de los formatos, cartas de consentimiento o documentos donde las personas provenientes de centros de rehabilitación
o sus representantes legales autoricen su participación en actividades de la unidad de proyectos comunitarios, indicando fecha y tipo de actividad. 6. Lineamientos internos. Solicito copia de lineamientos internos, manuales de operación o protocolos de la unidad de proyectos comunitarios que regulen la participación de personas provenientes de centros de rehabilitación en actividades de seguridad pública o comunitarias. 7. Informes y evaluaciones. Solicito copia de los informes internos o externos donde se evalúe el impacto, resultados o riesgos de involucrar personas de centros de rehabilitación en actividades de la unidad de proyectos comunitarios. Conforme al título sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, así como los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, haciendo referencia al artículo 116 de la Ley General de Transparencia, se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrá tener acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Ahora bien, en el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, nos comenta que la información confidencial en su fracción 12ª, en posesión de los sujetos obligados que refiere a datos personales a la que se refiere los secretos bancarios, fiduciarios, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que representen particulares a los sujetos obligados siempre que tengan derecho a entregarla con ese carácter. En el artículo 106 menciona que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados deberán observar lo dispuesto en el título sexto de la Ley General. En ese mismo sentido, y en apego a lo anterior, y una vez analizado el contenido de la petición, se considera que ha quedado demostrado que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, pues el divulgar la información clasificada representa un riesgo para la vida, seguridad o salud de una persona física, bien jurídico tutelado por nuestra Constitución, y la limitación de su publicidad se adecua adecuadamente al principio de proporcionalidad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este honorable comité sirvas a aprobar la clasificación total para dar contestación en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 0200 587 250 00465 de fecha de término 8 de septiembre de 2025. Es cuanto. Gracias, Lick. Se somete a consideración el punto séptimo del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, favor de manifestarlo. No habiendo asunto que incorporar, solicito al secretario someta a votación el punto séptimo. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el séptimo punto del orden del día. Solicito al secretario de lectura al punto octavo del orden del día. Le informo, Presidenta, que el punto octavo del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud número 0200 587 250 00 474 solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Gracias. Nuevamente le otorgo el uso de la voz a la licenciada Erika García Hernández para que realice las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lick. Tiene muteado el micrófono, Lick. Perdón. En fecha 12 de agosto de 2025, vía Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió solicitud de acceso a la información pública de folio 0200 587 250 00 474, que consiste en lo siguiente. Solicitud de información destinatario, Subdirección de Prevención del Delito y Proximidad Ciudadana, Dirección de Seguridad Pública Municipal de Mexicali. Periodo enero 2025 a la fecha. Solicito la siguiente información. 1. Plataformas autorizadas. Copia de los documentos, acuerdos, circulares o lineamientos internos que establezcan las plataformas digitales y sistemas autorizados para la captura, almacenamiento, transmisión y resguardo de información oficial que maneja esta subdirección. Perdón.
especificado si está autorizado el uso de la plataforma digital Google, Google Drive, Google Workspace, etc. 2. Restricciones y prohibiciones. Copia disposiciones internas que prohíban o restrinjan el uso de la plataforma digital Google, Google Drive, Google Workspace para el manejo de información oficial relacionada con prevención del delito y proximidad ciudadana. 3. Registros de la plataforma Google, reportes, auditorías internas o actas administrativas donde se documente el uso de la plataforma digital Google, Google Drive, Google Workspace por parte del personal de esta subdirección para almacenar, compartir o transmitir información oficial. 4. Incidentes de seguridad. Copia de reportes o registros de incidentes derivados del uso indebido de la plataforma digital Google para manejo de datos sensibles, tales como información sobre redes ciudadanas, víctimas de violencia, órdenes de protección, personas desaparecidas o adolescentes infractores. 5. Protocolos y manuales. Manuales, protocolos o lineamientos internos aplicables a esta subdirección en materia de seguridad de la información y protección de datos personales que incluyen el uso de la plataforma digital Google. 6. Bitácoras y respaldos. Bitácoras, respaldos o registros electrónicos que documenten la captura, almacenamiento o transmisión de datos sensibles relacionados con redes ciudadanas, víctimas, órdenes de protección y personas desaparecidas, generados o administrados por esta subdirección a través de la plataforma digital Google. 7. Supervisión y auditoría. Informes o resultados de auditorías internas, revisiones o supervisiones realizadas por el órgano interno de control u otras instancias sobre el uso y manejo de la plataforma digital Google para la gestión de información oficial en esta subdirección desde enero de 2025 a la fecha. De acuerdo al título sexto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia, nos menciona que la información confidencial es la que contiene datos personales concernientes a una persona identificable o identificada, y la información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Mientras que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California nos menciona en su artículo 4, fracción 12ª, que la información de posesión de los sujetos obligados que refiere a datos personales, la que se refiere a los secretos bancarios y de usuario industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o sujetos obligados no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como aquella que representen los particulares, los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter. Por otra parte, en el artículo 106 nos menciona que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. En el proceso de clasificación de la información, los sujetos están obligados y observarán lo dispuesto en el título sexto de la Ley General, así como los lineamientos generales para tal efecto. Por otra parte, se pone en peligro el orden público cuando la difusión de información pueda entorpecer los sistemas de coordinación interinstitucional en materia de seguridad pública. En apego a lo anterior y una vez analizado el contenido de la petición, se considera que ha quedado demostrable que su divulgación es un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Así también el riesgo de perjuicio que supondría su divulgación supera el interés público general que se difunda. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este honorable comité si vas a aprobar la clasificación total para dar contestación en tiempo y forma a la solicitud con número de folio 0200-587-250-00474 de fecha de término 9 de septiembre de 2025. ¿Es cuánto? Gracias, Lick. Perdón. Se somete a consideración el punto 8º del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, le solicito manifestarlo en este acto. No habiendo algún asunto que tratar, le solicito al secretario someta a votación el punto 8º. Se solicita a los integrantes del comité sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedia Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el 8º punto del orden del día. Solicito al secretario de lectura al punto 9º del orden del día. Le informo, Presidenta, que el punto 9º del orden del día es revisión, discusión y, en su caso, aprobación de la clasificación de información confidencial y versión pública para dar contestación a la solicitud de información número 0200-587-250-00
494, solicitada por parte de la Dirección de Seguridad Pública Municipal del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, Lick. Nuevamente le otorgo el uso de la voz a la licenciada Erika García para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lick. Gracias. En fecha 22 de agosto de 2025, vía Plataforma Nacional de Transparencia, se recibió solicitud de acceso a la información pública de folio 0200-587-250-00-494, que consiste en lo siguiente. Me gustaría saber el proceso de alta del ciudadano Salvador Eduardo Salas Landaverde, anexar documento que lo respalde. En caso de ser agente ministerial comisionado, ¿con qué oficio se comisionó al Ayuntamiento de Mexicali o a la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio para desempeñar el cargo de subdirector operativo? Anexar documentación que lo respalde. ¿Cuenta con nombramiento oficial de subdirector operativo? Y en caso de tenerlo, me gustaría una copia del mismo. ¿Qué relación tiene el ciudadano Salvador Eduardo Salas Landaverde con el Ayuntamiento de Mexicali o con alguno de los trabajadores o titulares? Empleado, prestación de servicio, contrato, escolta, etc. Anexar documento que lo respalde. ¿Qué facultades tiene para firmar documentos y dar órdenes a los agentes a su mando como el titular de la subdirección operativa? La Dirección de Seguridad Pública tiene un reglamento para portar armas, uniformes y usar unidades oficiales o patrullas. Si es así, ¿cuáles son? ¿Existe alguna sanción para personal que no es agente de esa corporación y haga uso indebido de lo antes mencionado? En el artículo 116 de la Ley General de Transparencia, nos menciona que se considera información confidencial la que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ellos los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. En el artículo 106 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, nos menciona que la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder encuadra en alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad. En el proceso de clasificación de la información, los sujetos obligados observarán lo dispuesto en el título sexto de la Ley General, así como los lineamientos generales. En apego al anterior, y una vez analizado el contenido de la solicitud, se considera que ha quedado demostrado que su divulgación representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, pues el divulgar la información clasificada representa un riesgo para la vida, seguridad o salud de una persona física, bien jurídico tutelado por nuestra Constitución política. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a este honorable comité sírvase a aprobar la clasificación total para dar contestación en tiempo y forma con la solicitud de folio 0200-587-250-00494, de fecha de término 5 de septiembre de 2025. ¿Es cuánto? Gracias, Lick. Se somete a consideración el punto 9 del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, manifestarlo en este acto. No habiendo manifestación alguna, le solicito al secretario someta a votación el punto 9. Se solicita a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el punto 9 del orden del día. Le solicito al secretario técnico de lectura el punto 10 del orden del día. Le informo, Presidenta, que el punto 10 del orden del día es revisión, discusión y en su caso aprobación de la clasificación de información reservada para dar contestación al recurso de revisión RR 0543-2025 solicitada por parte de la Oficialía Mayor del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Gracias. En este acto procedo a otorgarle el uso de la voz a la servidora pública habilitada en materia de transparencia y protección de datos personales de la Oficialía Mayor del 25 Ayuntamiento de Mexicali, Margarita Gómez Aguirre, para que haga las manifestaciones correspondientes. Adelante, Lick. Buenos días, miembros del Comité de Transparencia. Buenos días. Comparecemos ante ustedes para solicitar la clasificación de reserva de la información consistente en quiero obtener los resultados o evidencia del servicio prestado por la empresa EMPI Financiera que fue contratada este 2025 con el siguiente título: Contrato de servicios profesionales de inspección, diagnóstico y base de datos de la situación de los bienes inmuebles del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, proporcionando el link que se encuentra publicado en la página de transparencia del Ayuntamiento de Mexicali. Esta información se le asignó el folio
5.461 de fecha 5 de agosto del 2025. Por medio del oficio de fecha 2 de septiembre del 2025, el jefe del Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor comunicó la imposibilidad de presentar la información toda vez que se considera información reservada de conformidad con la fracción 12 del artículo 110 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, misma que establece lo siguiente: podrá clasificarse como reservada la información que por disposición expresa de una ley tenga tal carácter, siempre que sea acorde con las bases, principios y disposiciones establecidas en esta ley. Esta clasificación de reserva obedece debido a que es necesario prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, disposición cuyo fin es preservar la propiedad intelectual de las personas físicas o jurídicas, por lo que al proporcionar la información solicitada se estaría propiciando posiblemente la comisión de un delito que atente contra la propiedad intelectual. Asimismo, el artículo 111 de la Ley de Transparencia del Estado, en relación con el 110, establece que debemos motivar la clasificación de reserva conforme a lo dispuesto en el 109 de la ley que establece la prueba de daño. Se considera que la información de la divulgación de la información solicitada representa un riesgo real, demostrable, identificable de un perjuicio significativo al interés público, toda vez que, como quedó fundado y motivado anteriormente, se daría pauta a las consecuencias que conllevaría violentar la fracción tercera del artículo 2 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que establece que dicha ley tiene por objeto prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos, disposición cuyo fin es preservar la propiedad intelectual de las personas físicas o jurídicas, por lo que al proporcionarse la información solicitada al solicitante, se obstaculizaría el cumplimiento de dicha ley y se estaría contribuyendo a la realización de un posible delito que atente contra la propiedad intelectual. En suma, los razonamientos del área se observa lo siguiente. Primero, la divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable en perjuicio significativo al interés público, pues divulgar la información clasificada representa un riesgo a la propiedad intelectual, bien jurídico tutelado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. El riesgo de causar un daño real al existir una solicitud de acceso a la información mediante la cual está requiriendo esta información, que puede vulnerar la propiedad intelectual de las empresas consultoras que contratan con el municipio de Mexicali. El riesgo es demostrable con el folio 02-0058-7250-00461 que le fue asignado a la solicitud de acceso a la información pública por parte de la Plataforma Nacional de Transparencia. Folio que hace constar la existencia del requerimiento de la información. El riesgo es identificable en perjuicio del interés público en virtud de que al proporcionarse la información relativa de entregables de los informes que aparecen en el contrato firmado con empresas asesoras, se vulneraría la disposición establecida en la fracción tercera del artículo 2 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, misma que establece que prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma, se deberá establecer sanciones y penas respecto de ellos. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda. La protección de la información que se reserva es superior al interés
La protección de la información que se reserva es superior al interés público general de conocer la información, ya que su divulgación no sería útil o beneficiosa a la sociedad, pues el contenido de obtener los resultados o evidencia del servicio prestado por la empresa EMPI Financiera que fue contratada este 2025 con el contrato de servicios profesionales de inspección, diagnóstico y base de datos de la situación de los bienes inmuebles del Ayuntamiento de Mexicali, a que hace referencia en la solicitud, se basa en un análisis diagnóstico y opiniones técnicas, recomendaciones e informes y planes de trabajo que pueden servir para orientar el actuar de las autoridades municipales y que puede no ser observador en todos casos, pero cuya divulgación puede poner en riesgo la propiedad intelectual de los trabajos elaborados por las empresas consultoras, cuya facilitación podría constituirse en un acto de responsabilidad administrativa por parte del Ayuntamiento de Mexicali. Por lo anterior, solicitamos a este honorable comité sirva a clasificar la información como reservada por un periodo de 5 años, respecto únicamente de los resultados y evidencias de los servicios prestados por la empresa EMPI Financiera, que fue contratada este 2025 con el siguiente título: Contrato de servicios profesionales de inspección, diagnóstico y base de datos de la situación de los bienes inmuebles del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, fungiendo como área responsable de la información el Departamento de Recursos Materiales de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali. Por lo anterior, estaríamos dando contestación en tiempo y forma al recurso de revisión con expediente RR/0543/2025, derivado de la solicitud de acceso a la información con folio 02-0058-7250-00-461. Es cuanto. Gracias. Gracias, Lick. En este acto, se somete a consideración el punto 10º del orden del día. Si algún miembro tiene algún asunto que incorporar, le solicito manifestarlo en este acto. No habiendo alguna manifestación, le solicito al secretario someta a votación el punto 10º. Le solicito a los integrantes del Comité de Transparencia sírvanse a manifestar el sentido de su voto. Isamar Cortés Hernández, A favor. Roberto Arturo Márquez Lamarque, A favor. Marta Enedina Huerta Palacios. A favor. Presidenta, se aprueba con 3 votos a favor. Se aprueba por unanimidad de votos el punto 10º del orden del día. Le solicito al secretario de lectura al punto 11º del orden del día. Le informo, Presidenta, que el punto 11º del orden del día es clausura de la sesión. No habiendo asuntos que tratar, siendo las 10:51 horas del día 4 de septiembre del 2025, se declara clausurada la 17ª sesión extraordinaria del 2025 del 25 Ayuntamiento de Mexicali. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, buenas Buen día. tardes. Gracias, Buenas buen tardes. día. Muchas gracias. Gracias, Buenos buen día. días.